Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas, saludarlos de nuevo. Mi nombre es Héctor Vivero, soy licenciado en Derecho y esta es la segunda parte del análisis del contenido de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta llamada, desde mi punto de vista, erróneamente una reforma judicial. Como lo dije en la primera parte de estos videos, que la voy a dejar por aquí, para mí es una reforma electoral. Pero bueno, los comentarios sobre el contenido, sobre el nuevo contenido de la Constitución son importantes porque además de que es una reforma constitucional que trasciende principalmente por las modificaciones a la forma en la que se integran parte de los poderes judiciales que operan actualmente en el país, también afectó algunas otras materias. En la primera parte de estos videos hablamos sobre el artículo 17 constitucional y en esa segunda parte vamos a abordar lo que se modificó del artículo 20 constitucional. Y bueno, como les dije en la primera parte también, esta serie de videos es para analizar el contenido de la reforma, más allá de sus implicaciones políticas y de quienes puedan estar a favor o en contra. Finalmente, esto es una norma que actualmente está vigente, que puede ser invocada para su aplicación y que en caso de que los medios de impugnación que se hayan promovido en su contra no prosperen, al final de cuentas, este será el marco constitucional con el que se constituyan, se integren los poderes judiciales y con el que se administre justicia en el futuro en el país. Así que bueno, pues vamos a lo que es. Aquí pues voy a compartir con ustedes el texto de la reforma. Este es un texto, como pueden ver, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y pues digamos, lo interesante de esto pues es leer el contenido. Ahora vamos a regresarnos aquí al artículo 20. Ya en la primera parte analicé lo que se modificó del artículo 17 constitucional, pero bueno, también hay modificaciones al artículo 20 constitucional. ¿Y de qué se trata el artículo 20 constitucional? Pues principalmente de la materia penal. Y aquí, para ir tratando de entender a qué se refieren estas modificaciones, pues voy a tener el artículo 20 constitucional del decreto de reforma, que es este que está aquí, pero acá también vamos a tener el artículo 20 completo, que es lo que vamos a consultar para darle un contexto a las reformas y cómo es que éstas modifican la administración de justicia en el país. A ver, tenemos que aquí hay una modificación al artículo 20 constitucional, apartado A, y a las fracciones 9, 10 y 11. Bueno, esta modificación, la primera, que es apartado A, fracción novena, dice cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Bueno, y aquí, pues, ¿de qué se trata? Principalmente de constitucionalizar, desde mi punto de vista, esta teoría del árbol envenenado, del fruto del árbol envenenado. ¿De qué se trata esta teoría o el principio del fruto del árbol envenenado? Bueno, pues, en resumen, esto propone o se utiliza para que las investigaciones penales no se realicen con violación de derechos humanos, es decir, que no se trate de hacer justicia a través de una serie de injusticias. Es decir, busco llegar a la información o busco obtener información, pero en esta búsqueda de información yo cometo una serie de violaciones a los derechos de las personas, cometo una serie de infracciones o de incumplimientos a las leyes para poder realizar determinados actos de investigación y así obtengo información. Y después esta información la utilizo para acusar a alguna persona que cometió un delito o que la estoy acusando de cometer un delito. Entonces, ¿de qué se trata el principio, la teoría del árbol envenenado? Bueno, pues que si el árbol está envenenado, si es un árbol que creció a través de violaciones, de incumplimientos, de infracciones, de ilegalidades, pues entonces también su fruto también es ilegal, es violatorio, es injusto. Y lo que está haciendo aquí esta parte de la reforma, pues es constitucionalizar, desde mi punto de vista, la teoría o el principio del árbol envenenado. Y dice, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Entonces, ¿cuál es la advertencia aquí?
que las fiscalías, los ministerios públicos, no realicen actos de investigación o no obtengan información o pruebas a través de actos violatorios de los derechos fundamentales de las personas, porque entonces estas pruebas serán nulas en juicio. Ahora, también es importante hablar ya, digamos, algunos puntos finos sobre la materia penal. ¿En qué momento se puede invocar, en qué momento se puede utilizar esta teoría, este principio del fruto del árbol envenenado? Desde mi punto de vista, puede hacerse desde la audiencia inicial, si es que en la audiencia inicial se puede abrir un debate sobre la forma en la que se obtuvieron algunos datos de prueba con los que se realiza la imputación, o el otro momento también puede ser en la audiencia intermedia, una vez que se ha formalizado la acusación por escrito en contra de una persona que está imputada, que ahora ya va a ser una persona acusada. También ahí la audiencia intermedia tiene este objetivo de poder hacer una depuración de las pruebas. Es decir, aquí la fiscalía, los ministerios públicos tienen la oportunidad de decir qué pruebas van a utilizar en juicio contra la persona que acusan. Y en el caso de la defensa, pues sería la oportunidad para demostrar que esas pruebas fueron obtenidas a través de violaciones a los derechos humanos. Y por lo tanto, invocando este nuevo texto del artículo 20 constitucional, en audiencia intermedia, estas pruebas obtenidas con violación de derechos serían nulas y por lo tanto tendrían que ser descartadas de la etapa de juicio oral en materia penal. Entonces, es una reforma interesante. Sí es una reforma interesante porque la teoría del fruto del árbol envenenado la hemos visto en jurisprudencias, se enseña en los cursos, sobre materia penal, en los cursos de procesal penal, y pues tenerla ya como un texto claramente dispuesto en la Constitución que ordena la nulidad de estas pruebas obtenidas con violación de derechos, pues sí, da una mayor certeza jurídica de cómo estas pruebas o de por qué estas pruebas deben de considerarse nulas en un proceso penal. Bueno, siguiente parte. Ahora, ¿qué otra cosa se modificó del 20 constitucional? Dice la fracción 10ª. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadores conforme al procedimiento que establezca la ley. Bueno, pues aquí de lo que se trata, lo que está buscando esta reforma, es proteger la identidad de los jueces de distrito, de los jueces encargados de conocer de los asuntos de delincuencia organizada. ¿Qué opino sobre esto? Pues no sé qué tan bueno sea, porque para empezar, la acusación de delincuencia organizada, pues ya sabemos que se pueden construir con pruebas, digamos, pues que no siempre tienen, pudieran, muchas veces a los que hemos litigado en materia penal, sabemos que hay datos de prueba que son suficientes para vincular a proceso a una persona por determinado delito, pero que en la etapa de juicio no van a ser suficientes para condenarla. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues se dice aquí que se va a proteger la seguridad y la identidad de las personas juzgadoras cuando se trata de delincuencia organizada. Y bueno, aquí no dice si esta protección va a ser para quienes son juezas o jueces instructores de la etapa la etapa inicial, de la audiencia inicial, de la audiencia de vinculación, si va a ser para los jueces que lleven la audiencia intermedia o si va a ser para los jueces que lleven las audiencias de juicio o las de ejecución. Así, en su interpretación más amplia, pareciera que esto tiene el objetivo de resguardar la identidad de todos los jueces que, digamos, celebren o dirijan cualquiera de las audiencias del nuevo sistema penal. Ahora, también yo me pongo a pensar cómo va a operar esto en los hechos. Las audiencias, en las audiencias de la materia penal,
pues está el juez presente. Y digamos, ¿qué va a suceder en las audiencias? ¿Cómo es que se va a resguardar su identidad? Va a llegar la persona juzgadora y se va a sentar sin decir cómo se llama. Cuando el auxiliar de sala esté iniciando las audiencias, va a decir, démosle la bienvenida al juez o a la jueza sin mencionar su nombre. Se les va a tapar la cara, los van a poner detrás de una, no sé, de una barda, o se les va a poner una tela para resguardar su identidad, porque bueno, por identidad hay varios datos, ¿no? Puede ser el rostro de la persona, su nombre, su dirección. ¿Qué parte de la identidad es la que se va a resguardar de los jueces? Ahora, yo me pongo también en el lugar pues del imputado, de la persona imputada, que llegas a la sala de juicio, llegas a la sala donde te están imputando un delito, y de pronto la persona que tienes enfrente pues no la ves, o no sabes cómo se llama, no se identifica con algo que pueda distinguir o la pueda identificar de otra persona que no sea una juzgadora o un juzgador del Poder Judicial. Es decir, ¿cómo puedo saber que realmente estoy en un juicio? ¿Cómo puedo saber que la persona que me está enjuiciando realmente es quien tiene que dirigir la audiencia? Eh, Me parece que también esto pudiera entrar en conflicto con el principio de certeza jurídica en favor de los imputados. Porque bueno, si yo no sé si la persona que estoy viendo frente a mí realmente es un juez o una jueza, eh, ¿qué validez tiene todo este juicio? ¿Estoy realmente siendo enjuiciado dentro de los parámetros del debido proceso o estoy siendo enjuiciado por un tribunal especial? Eh, Vamos, yo creo que entiendo el objetivo de la reforma, pero de alguna manera me parece un tanto conflictivo con el derecho a- de acceso a la justicia, eh, que debe operar siempre en favor de las personas imputadas. Esta es mi opinión, alguien puede pensar diferente, pero bueno, pues ahí está, es parte de las modificaciones a la Constitución en esta reforma, y bueno, pues lo vamos a tener como norma vigente, o ya lo tenemos como norma vigente, a partir del 15 de septiembre. Ahora, ¿qué otra cuestión? También se reforma la fracción 11 de este artículo 20 constitucional, y dice: los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares del juicio. Bueno, pues ¿de qué está hablando? Pues del principio de inmediación, del principio de imparcialidad, del debido proceso, de la presunción de inocencia, es decir, los principios básicos del nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, son los que tendrán que aplicarse también en las audiencias preliminares. ¿Cuáles son las audiencias preliminares? Pues la audiencia de vinculación a proceso y, en su caso, la audiencia intermedia. Bien, pues ¿qué más? Entonces, estos principios deben de observarse en todas las audiencias. Decíamos, las audiencias de vinculación a proceso, la audiencia intermedia, pero también hay audiencias, por ejemplo, la audiencia de revisión de medidas cautelares, que es una audiencia que se celebra con bastante frecuencia, precisamente porque algunas personas que están vinculadas a proceso pues tienen algún tipo de medida cautelar, y entonces en este artículo, en esta modificación, se está señalando que los principios de los que ya hablé también tienen que aplicarse, también tienen que observarse, que respetarse en las audiencias intermedias, las audiencias preliminares. Ahora, ¿qué más hay en esta modificación? Bueno, pues ahora vamos a pasar al apartado B del artículo 20 constitucional, que en este apartado se habla precisamente de los derechos de las personas imputadas. Ahora, pues los derechos están ahí, pero se modifica solamente esta fracción, la fracción séptima. Y esa fracción séptima pues está relacionada con uno de los grandes cambios que propone esta reforma, que es el establecimiento de plazos para resolver determinados asuntos, ¿no?
Ya lo habíamos dicho antes, no hay un incremento en el número de personas que se van a incorporar a los poderes judiciales. No hay, por ejemplo, en esta reforma un abordaje, al menos no en su texto, no es lo que vamos a ver aquí, no hay un abordaje sobre el número mínimo de jueces que debería de haber por cada determinado número de habitantes. Solo se establecen límites para resolver los asuntos, pero no se provee a los poderes judiciales de más personal para que puedan resolver los asuntos en el tiempo que establece la Constitución. Es decir, solo te impongo una obligación, pero no te proveo de los recursos para que cumplas con esa obligación en los términos que la señala la Constitución. Bien, esto me parece que es un tema así como que pues no se puede obligar a alguien a que haga lo imposible. Pero pues esta reforma está diseñada así, está diseñada para establecer términos muy claros, muy breves para la Administración de Justicia, y quienes somos usuarios del Poder Judicial, pues sabemos la razón por la cual estos términos no se cumplen. No es porque los jueces no quieran trabajar, no es porque la gente del Poder Judicial se afloja, es porque están sobresaturados de trabajo y resuelven las cosas tan rápido como las pueden resolver. Bueno, a ver, ¿qué dice esta fracción séptima? Dice, en caso de cumplirse con el plazo señalado en el párrafo antecedente y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora. A ver, ¿cuáles son esos plazos? Vamos al artículo 20, apartado B, fracción séptima. Dice la fracción séptima. Dice, la persona será juzgada antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Es decir, ahora con este nuevo párrafo, que es un párrafo adicionado, aquí lo dice esta parte, dice, en caso de que no se cumpla con el plazo señalado que antecede y que no se haya dictado sentencia, el órgano deberá dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial para justificar las razones de la demora. Es decir, bueno, pues es una medida de presión, es una medida de presión para los jueces, para que administren, para que emitan sentencias de manera más rápida, pero bueno, pues no dice nada sobre la calidad de las sentencias. Aquí, bueno, pues los jueces van a tomar una decisión, los jueces y las juezas tendrían que tomar una decisión entre si sacar una sentencia de calidad o cumplir con esta obligación del artículo 20 constitucional. Que yo creo que el artículo 20 constitucional podría establecer también para la materia penal un número mínimo de jueces por cada número de asuntos al año, digamos, o podría establecer un número mínimo de jueces por la población que esté en su distrito. Digamos, habría algunas otras formas de equilibrar esto, ¿no? Equilibrarlo desde el punto de vista que sí hay una necesidad de que la justicia se administre de manera más rápida, pero también hay una necesidad de que la justicia, así de rápida como se administra, también sea de calidad. Y para esto, pues se necesita formación de juzgador, de juzgadoras, y se necesita pues más personal, porque aunque tú quieras poner estos límites de tiempo en la Constitución, si no hay personas que lo puedan hacer, pues simplemente no va a haber sentencia, no va a haber resoluciones. Y ya se han hecho, digamos, avances o se ha tratado de resolver este tema, ¿no? Por ejemplo, aquí en Veracruz y en algunos otros estados de la República, el Poder Judicial de la Federación ha creado salas auxiliares, salas que tienen el objetivo de auxiliar a otras salas, a otros juzgados de distrito para poder dar trámite más rápido a los asuntos. Pero al final de cuentas lo que importa es el número de juezas y de jueces y de personas que elaboren proyectos de sentencia. ¿Por qué?
Vamos a poner las cosas en estas circunstancias, en este contexto. Yo tengo un juzgado donde hay 5 mesas de trámite, 6 mesas de trámite, 10 mesas de trámite. En cada una de estas mesas se construye la instrucción, se llevan las etapas previas a la emisión de una resolución de los juicios, de los procesos que llevo en el juzgado. Pero al final todos estos van a caer al mismo embudo y ese embudo pues se llama juzgador. Al final de cuentas, quien tiene que leer todo el expediente o quien tiene que escuchar todas las audiencias es una persona y es una jueza o un juez. Entonces, si no puedo ir construyendo o no le incorporo más jueces al Poder Judicial, al final de cuentas lo que voy a tener es el mismo número de embudos en los cuales las sentencias se atoran, y se atoran porque también los jueces lo que no quieren es que el juez de alzada o el tribunal colegiado o el juzgado de distrito esté otorgando amparos para que se reponga el procedimiento, porque eso implica que el asunto tarda más en resolverse. Es decir, los jueces, las juezas, tratan de construir sus resoluciones de modo que éstas resistan una impugnación, resistan un amparo. Pero pues para poder construir una sentencia en este sentido se necesita tiempo para poder estudiar el expediente, para estudiar el asunto, para estudiar lo que plantea una parte, para estudiar lo que plantea la otra parte y además para estudiar cuál es el contexto legal que se tiene que aplicar para resolver ese asunto en particular. No es una tarea fácil. A veces a los abogados litigantes nos cuesta trabajo incluso poder plantear por completo nuestro asunto, porque son asuntos complejos, y también nos cuesta trabajo poder construir líneas de defensa que nos defiendan, que nos protejan de los contraargumentos o de los medios de defensa de la otra parte. Bueno, pues los juzgadores tienen la tarea de conocer nuestra estrategia, la estrategia de las partes contrarias y además de hacer un análisis integral de todo lo que está en el asunto e incluso tener su propia teoría de cómo se debe resolver jurídicamente el asunto. Es decir, la tarea de los jueces sí es una tarea pesada y en muchos casos pues con una exigencia técnica superior a la que tenemos los litigantes, porque ellos deben de conocer la estrategia de una de las partes y la estrategia de la otra parte para poder resolver. Debe de conocer las debilidades de una, las debilidades de la otra y emitir una resolución de calidad. Por eso yo considero que esta propuesta de establecer un tribunal de disciplina que esté vigilando por qué los jueces no resuelven en el tiempo que lo exige la Constitución no es una buena medida en el contexto de que no va a haber más juzgados en los cuales se pueda distribuir el trabajo del Poder Judicial, a través de los cuales se pueda administrar la justicia en cualquier materia. Pero bueno, pues el contexto de la reforma es así y pues así lo han planteado. Tal vez en alguna reforma posterior a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o a las leyes orgánicas de los poderes judiciales de los estados se incorpore un coeficiente del número de juzgadores que debe de haber en cada distrito dependiendo la cantidad de asuntos que tenga, pero puede ser que no. Al menos no hay una obligación constitucional, que este era el momento para hacerlo, en la cual se señale que el Poder Judicial de la Federación debe tener determinado número de jueces en los distritos que tengan determinado número de asuntos. No pasó así, solo se está creando un tribunal de disciplina judicial, pero insisto, como lo dije en la primera parte, este tribunal de disciplina judicial no va a servir para despresurizar la carga de trabajo, va a servir para administrar la conducta, la disciplina dentro de los juzgadores. Es decir, va a haber medios de presión y va a haber medios incluso de sancionar a los jueces, pero no hay medios para que existan más jueces
que ayuden a poder resolver de manera más rápida los asuntos pendientes, los asuntos que se llevan en los juzgados de distrito, en los colegiados, en los tribunales de apelación y etcétera. Bueno, pues hemos llegado al final de esta segunda parte de la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024. Espero que les haya gustado este video. Los invito a que si ya llegaron a este punto del video, le den like, se suscriban, lo compartan y me dejen sus comentarios aquí abajo. Que esté muy bien. Qué gusto saludarlas y saludarlos. Nos vemos en la próxima.